es importante recordar que sea el tratamiento farmacológico que se le da al paciente, nosotros debemos saber a dónde tenemos que llevar la glucosa del paciente. Entonces, eso se llaman metas de control glicémico. Entonces, ¿cuáles son las metas de control glicémico para los pacientes que tienen diabetes? Realmente eso va a depender mucho del paciente que yo tenga. Sin embargo, en términos generales, yo puedo decir que la glucosa en ayunas de mi paciente con diabetes debería mantenerse idealmente entre 80 y 130. Este es como un valor, digamos, adecuado en el cual mi paciente se debería mantener. Y de tal manera que yo digo que mi paciente está controlado. El otro parámetro que yo podría utilizar para controlar la glicemia de mi paciente es la hemoglobina glicosilada. Aquí sí la hemoglobina glicosilada es un buen examen, obviamente teniendo en cuenta los casos en los que no puede verse afectado su valor. Pero luego en el resto, la hemoglobina glicosilada es muy buena para poder hacer el seguimiento del paciente y se pone como término, digamos, promedio que sea menos del 7% para los pacientes. Entonces, este examen es importante, ¿por qué? Porque este examen me permite ver el control a largo plazo de la diabetes. Entonces, yo puedo ver los últimos 3 meses, cómo ha estado el control de los últimos 3 meses del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque está ligado a la hemoglobina y la hemoglobina, como ustedes saben, está dentro del eritrocito. El eritrocito tiene un tiempo de vida media de 120 días, entonces por promedio convencional se le dice, bueno, más o menos unos 3 meses, ¿no? De que podría verse la hemoglobina glicosilada. Entonces es importante porque a veces los pacientes no siguen la alimentación, no toman los medicamentos y entonces 2 días antes del examen hacen dieta, toman el medicamento, entonces la glucosa les sale 85, pero la glicosilada les sale 11. Entonces, ¿qué ha pasado allí? ¿No? Entonces, claro, no están siguiendo de forma adecuada. O a lo mejor sí toman sus medicamentos, pero su problema no está en ayunas, sino está después de comer. Entonces, después de comer se le sube mucho la glucosa y entonces la glicosilada aumenta. Entonces, son datos que nos permiten hacer el control, el seguimiento, ¿no? La mayoría de pacientes que tengan ustedes pueden medir el control de la diabetes con glucosa en ayunas y con hemoglobina glicosilada. Sin embargo, en algunos casos podemos pedir la medición de glucosa postprandial. Esto solamente se puede hacer con la medición, con el monitoreo de glucosa en casa. No, en un laboratorio no se suele sacar glucosa postprandial. Entonces, lo hacemos sobre todo con el monitoreo que va a hacer el paciente en casa. La glucosa postprandial es 2 horas posterior a cualquier comida, desayuno, almuerzo o cena, 2 horas. Y el valor en este caso debe ser menos de 180. No es en todos los pacientes, se puede, por ejemplo, utilizar en pacientes que están con insulinas, que están con sulfonilureas, o que tienen la glucosa en ayunas bien, pero la glicosilada está alta, entonces piensas que podría ser la glucosa en ayunas la que esté elevada. Finalmente, para mencionarles también algo novedoso en relación a diabetes, es que ahora tenemos dispositivo, ustedes conocen el tradicional glucómetro, que el paciente se pincha y se mide la glucosa y sale la glucosa al instante. Ahora ese es un monitoreo que puede hacer el paciente intermitente en casa, pero en la actualidad tenemos a disposición monitoreos continuos de glucosa. Entonces el paciente se pone un aparatito en el tejido celular subcutáneo, ya no se está pinchando, agarra su glucómetro y solamente ¡prac! Lo pasa nada más y le sale el valor de la glucosa. Y se puede pasar cuantas veces quiera en el día y se mide todo el valor de la glucosa. Y entonces, si tú, mientras más tiempo se pasa el paciente la glucosa, ¿qué es lo que pasa? Creas una curva de glucosa. Entonces tú puedes ver cómo ha estado la glucosa del paciente durante todo el día. Entonces estos aparatitos te permiten meter, perdón, dentro del análisis qué rango le das al paciente para que se mantenga su glucosa durante todo el día, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, ¿no? Vamos a poner que el rango de mi paciente sea de 80 a 130, ¿no? Algunos colegas, de 80 a 180, perdón. Algunos colegas consideran aquí 70, ¿no? 70 hasta 180. ¿Por qué? Porque en ayunas tendría que estar como que entre 80 y 130, pero postprandial puede llegar hasta 180. Entonces, es como que el rango mínimo y máximo que debería mantenerse todo el día, ¿no? Entonces, este aparatito, mientras va pasando el día, te va haciendo la curva, ¿no? Y te dice, tan, 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 tan. Va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aparatito te puede medir cuánto tiempo estuvo el paciente en rango, o sea, en este rango que se hizo. A ese concepto se le conoce como tiempo en rango, TIR, tiempo en rango, tiempo en el paciente estuvo en el rango objetivo que tú le has puesto, ya sea 70, 180, 80, 180. ¿Cuánto debería ser eso? Más del 70%.
Entonces, por ahí también pueden encontrar tal vez algún pacientito que utilice ese monitoreo, o si les preguntaran por ahí tal vez de forma novedosa, sería el tiempo en rango debería ser más del 70% en un paciente para decir que está bien controlada la diabetes, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque hay algunos pacientes, imagínate que tú tengas pacientes que hacen un valor alto de glucosa y una hipoglicemia bien marcada. Si yo le saco el promedio me va a salir 150, entonces la glicosilada me va a salir 7,5. Entonces tú dirás, no está tan mal controlado, pero no está tan mal controlado a expensas de hipoglicemias marcadas y hiperglicemias marcadas. Por eso es que sale este concepto del TIR, ¿no? Tiempo en rango, para que haya un mejor control y no haya tanta variabilidad glicémica, que suba, que baja, que sube, que baja, no. Que el paciente se mantenga más o menos dentro de un rango en el día a día, ¿no? Estos controles, usualmente glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada, se hacen cada tres meses idealmente. En la mayor parte de pacientes se realiza cada 3 meses, estos de aquí, pero va a depender mucho del paciente, porque por ejemplo en casa el paciente puede hacerse glucosa en ayunas cuantas veces quiera, ¿no? Pero al menos en sangre venosa, por lo menos cada 3 meses. En relación a los efectos adversos, el inhibidor de DPP4 no hace muchos efectos adversos realmente. Por ahí se ha descrito urticaria, artralgias, pero no son relevantes. Los inhibidores de CGLT2 sí pueden hacer infecciones del tracto genitourinario, sobre todo genital. Entonces hay que tener cuidado con aquellos que tienen hito a repetición o vulvaginitis a repetición. Entonces, tener cuidado. No es que no los puedas prescribir, pero tener cuidado por allí. Los agonistas de GLP-1 hacen de efecto adverso trastornos gastrointestinales, por esto que retardan el vaciamiento gástrico. Entonces, hacen sobre todo efectos gastrointestinales, náuseas, pueden hacer estreñimiento, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ello, ¿no? Ok. Vamos entonces a hablar de cómo sería el tratamiento en este caso. Entonces, el tratamiento en la diabetes tipo 1 pues básicamente va a ser darle lo que le falta al paciente. Entonces le voy a dar insulina. La insulina en el paciente puede ser administrada en dos formas. Yo le puedo dar una insulina mediante infusión continua subcutánea. Entonces el paciente con diabetes mellitus 1, por ejemplo, tiene una bombita de insulina, ¿no? Esta bombita de insulina está conectada de manera subcutánea. Algunos de ellos también tienen un sensor aquí que mide la glucosa, ¿no? Que son, eh, infusores o es infusión continua de insulina de circuito cerrado, porque el mismo paciente aquí mide el valor de la glucosa, sensa el valor de la glucosa y va regulando la bombita la dosis de insulina. Algunos no tienen esto, solamente tiene la bomba de glucosa y entonces el paciente se controla, ¿no? Se controla, se mide la glucosa y va metiendo la información aquí para que el aparatito vaya infundiendo la insulina, ¿no? Este aparatito infunde una dosis basal de insulina y cada vez que el paciente come, el paciente tiene que meterle la información de qué es lo que va a comer y dispara la dosis de insulina de forma momentánea. Otra vez el paciente no come y va a comer otra vez, vuelve a ponerle la información y dispara una nueva dosis, ¿no? Imita la secreción normal de la insulina, porque nosotros tenemos una secreción basal de insulina. Pero cuando nosotros comemos, hacemos picos de insulina. Entonces, lo mismo hace la bombita, ¿no? Lo otro es que le des inyecciones, y entonces tendrías que combinar inyecciones. Inyección basal, que le ayudaría a controlar o a tener una secreción basal de insulina, y la inyección prandial, en donde el paciente se inyectaría y le ayudaría a controlar en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. En este caso, con las inyecciones subcutáneas, el paciente mismo se inyecta, ¿no? A lo largo de todo el día. En cambio, con la bombita es la que va inyectando la insulina de manera más homogénea. Estos dispositivos son mucho mejores. De hecho, lo ideal sería que un paciente con diabetes tipo 1 tenga esto de aquí, ¿no? Pero bueno, nuestro sistema no lo permite muchas veces. En el caso de la diabetes tipo 2, aquí sí el detalle es que el tratamiento puede variar realmente, ¿no? Entonces, todavía se sigue viendo que puede haber una terapia escalonada en mayor o menor medida, aunque esto también ha sido reemplazado porque va a depender mucho del paciente, pero la mayor parte de pacientes que son diagnosticados con diabetes tipo 2, la mayoría, por no decir que, no sé, 70% de los pacientes, van a iniciar con monoterapia, que eso quiere decir que el paciente va a iniciar tomando un fármaco, un solo fármaco, ¿no?
El fármaco que se va a elegir tradicionalmente, de forma general, era la metformina. O la metformina, cuando te preguntaban, ¿no? ¿Cuál es el fármaco de elección para el inicio de tratamiento de diabetes tipo 2? Siempre la respuesta era metformina. Ya eso de hace 2 años ha variado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que vemos ahora? Sí es cierto, la metformina sigue ayudándonos, no es nuestra aliada en el control de la diabetes, pero aquí entra la pregunta. Apenas yo diagnostico a un paciente con diabetes, yo me pregunto, ¿mi paciente tiene ya una enfermedad cardiovascular? O sea, por ejemplo, ha tenido un infarto, ha tenido un ACV o tiene enfermedad arterial periférica. Entonces, en ese caso, por los efectos beneficiosos que tienen estos medicamentos, yo preferiría iniciar tratamiento con un inhibidor de SGLT2 o con un agonista de GLP-1, porque mi paciente, además de controlar la glucosa, se beneficiaría de disminuir los eventos cardiovasculares. En el caso de que mi paciente tenga enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca cuando yo la diagnostico de diabetes, entonces mi paciente se podría beneficiar de un inhibidor de SGLT2, porque estos han demostrado tener efectos sobre esas dos condiciones. Entonces, en la actualidad depende del paciente que yo tenga enfrente para poder decidir la monoterapia con la que yo iniciaré. Sin embargo, les vuelvo a repetir, la metformina sigue siendo en la mayor parte de casos nuestra amiga, nuestra aliada en el control. Pero los otros dos hay que tenerlos en consideraciones en los otros casos, ¿no? Ahora, muchos pacientes no, cuando uno los diagnostica, la glucosa a veces está por encima de un rango que pues difícilmente se va a controlar con monoterapia. Entonces las guías te dicen, si tu paciente, por ejemplo, tiene una hemoglobina glicosilada que es mayor o igual a 8,5%, entonces raramente la monoterapia, aumentando yo la dosis de monoterapia, raramente se controlan. Entonces lo que te dice la guía es, si tú tienes este dato, por ejemplo, ya sea al inicio o en los controles, entonces opta mejor por una terapia combinada. Entonces, ¿cuál es la terapia combinada? Yo combino metformina o algún medicamento que utilice en la monoterapia con otro más. Ese es utilizar dos fármacos de manera combinada. Muchos de ellos vienen ya en la misma tableta o si no se pueden utilizar por separado. Y aquí tampoco hay una receta de cocina, es individualizar el caso del paciente. ¿Qué voy a tener en cuenta? Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, porque podría beneficiarse de estos medicamentos que tienen efectos beneficiosos. El riesgo de hipoglicemia, porque si yo tengo, por ejemplo, un paciente adulto mayor con enfermedad renal crónica, me pensaré bien, no le voy a dar sulfonilureas porque le puede generar una hipoglicemia y él como es adulto mayor no lo va a poder tolerar. Entonces, tal vez en él no utilizaré ese fármaco, buscaré otro tipo de medicamentos. Ver el tema del peso, porque si mi paciente es un paciente que tiene peso, es obeso o sobrepeso, yo quiero ayudarle con el peso, tal vez un agonista de GLP-1 le ayudaría mejor, ¿no? Y veo el costo, porque si mi paciente no tiene dinero, entonces ¿de qué me sirve mandarle un inhibidor de SGLT2 y un agonista GLP-1 si no va a comprar un medicamento y nunca más se lo va a poner o lo va a utilizar? Entonces va a depender mucho del paciente que yo tenga enfrente. Por eso en diabetes no hay una receta de cocina. Si ustedes ahora en el chat, ya les advierto, me van a mandar preguntas doctor, tengo mi familiar que tiene tantos años y me mandan toda su historia y demás, no puedo decirles qué darle, tendría que verlo, hablar con él, sus preferencias, qué come, qué no come, cómo están sus controles y demás. No puedo resolverles una duda de esa manera, tengo que hablar con el paciente, porque la diabetes... Y si ustedes me hicieran la misma pregunta a mí, traigo a una de mis mejores amigas que es endocrinóloga, tal vez ella dice un tratamiento, yo digo otro y al final los dos hacemos bajar la glucosa, porque el tratamiento de la diabetes es diferente en cada paciente, entonces no puede haber como una receta de cocina en la cual yo te diga qué cosa hacer o no, ¿no? Ahora, en el caso de que el paciente, el valor de glucosa sea mucho más alta, entonces en ese caso yo sí podría utilizar también insulina dentro del control de la diabetes. Entonces, ¿la insulinoterapia podría considerarse en algunos casos? Sí, claro, podría considerarse en algunos casos. ¿Cuáles? Por ejemplo, cuando el paciente está marcadamente hiperglicémico, entonces tengo una glucosa mayor o igual a 300, una hemoglobina glicosilada más de 10, o que el paciente esté sintomático, marcadamente sintomático, sobre todo en relación al tema del peso. Entonces, eh, cualquiera cualquiera de ellos el paciente, ustedes podrían considerar utilizar insulina.
No les digo necesariamente que lo tienen que hacer, pero consideren utilizar insulina. Y esto es desde el inicio del diagnóstico hasta las etapas finales, avanzadas, no etapas finales, los pacientes dicen finales, de las etapas más avanzadas o mayor el tiempo de enfermedad. ¿Por qué? Yo podría utilizar en el diagnóstico insulina para bajar más rápido la glucosa, desintoxicar al paciente de toda esa glucotoxicidad y luego de ello pasarlo a pastillas. Pero, por ejemplo, en un paciente que ya tiene, no sé, 10, 20 años, a lo mejor sí va a tener que utilizar la insulina de por vida. Entonces, también eso va a depender mucho del paciente para saber si esa insulina que yo le voy a dejar va a terminar siendo un tratamiento de mantenimiento o solamente va a ser por un tiempo lo controlo y luego baja un valor normal, ¿no? Usualmente cuando se inicia insulinoterapia, se inicia con una insulina basal, eso quiere decir que se puede utilizar una intermedia como el NPH o una lenta como la glargina, el detemir o el de Glurec. La dosis puede variar, pueden utilizar 10 unidades al día, dice alguna literatura, otros dicen por kilo de peso, 0,1, 0,2, a veces cuando la diabetes está muy descompensada, hasta 0,3 he utilizado yo en obesos, ¿no? Unidades kilo día de insulina basal. Y lo importante es titular, porque yo puedo decirte, ya está bien, doctor, yo tengo mi paciente, pesa 60 kilos, le voy a iniciar con 12 unidades de insulina al día, ya que se vaya y venga en 3 meses, no lo vas a controlar. Entonces, una vez que pones esto, tú tendrías que pedirle al paciente que haga controles y hacer el monitoreo para tú mismo irle subiendo la dosis o bajando la dosis de insulina. Por eso es que verdaderamente cuando pones insulina también hay que evaluar varios factores que el paciente mismo te va a dar en su día a día. Esos monitoreos continuos de glucosa, por ejemplo, ahora nos ayudan bastante porque permiten regular mucho mejor la insulina del paciente. Ahora, si el paciente llega a un tope, que está, por ejemplo, con insulina basal y no controla, sobre todo no controla las glucosas después de comer, entonces ustedes le pueden agregar una insulina prandial. La insulina prandial es la insulina regular o la insulina rápida como la regular o la ultra rápida como la lispro, aspártica y la glulicina. También le pueden poner antes de alguna comida que puede ser la más copiosa o la que más le eleva la glucosa y de la misma manera hay que titular, ¿no? Por eso el manejo de la diabetes termina siendo, hay que hacer muchos cambios y consideraciones para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Ahora, esto son los tipos de terapias que tenemos. Esto no significa, ojo, que yo digo, de la monoterapia a la terapia combinada, de la terapia combinada a la insulinoterapia. No. O sea, yo puedo moverme dependiendo de cómo mi paciente en qué situación se encuentre. Yo puedo tener un paciente que diagnostico con, no sé, 500 de glucosa y 12 de glicosilada y se bajó de peso 12 kilos, le pongo insulina por, no sé, un mes y medio, 2 meses, bajó, le paso, por ejemplo, una metformina y se queda con metformina y está bien. Puedo tener otro caso, paciente que está con metformina mal controlado y su valor de glicosilada es 9, por ejemplo, no le voy a aumentar más la metformina porque no me va a ayudar mucho, entonces le paso a la terapia combinada. Y así es donde uno va moviéndose en estos carriles, ¿no? Muchas veces antes de utilizar insulina, lo que te dice el ADA, por ejemplo, es considera utilizar los otros inyectables, que son los agonistas de GLP-1, que no te producen hipoglicemias, pero son caros. Entonces hay que ver mucho eso, ¿no? Y lo que sí es importante, como les decía, el control con glucosa, hemoglobina glicosilada, por lo menos cada 3 meses. Si mi paciente ya está muy bien controladito, ya lo tengo varios meses perfecto, podría espaciarse a cada 6 meses, pero va a depender mucho también del paciente. Recuerden que el paciente con diabetes tipo 2 necesita siempre desde el inicio iniciar con tratamiento farmacológico para poder ayudarla a controlar. Pero, podría ser en alguna minoría de casos que el paciente luego pueda controlarse solamente con la alimentación. Sí, tengo pacientes así. Son casos seleccionados, pocos, pero tú de ingreso nunca le vas a decir a un paciente, solamente te voy a dar esto por 2 meses y vas a ver que luego te voy a pasar a dieta nada más. No le engañen así, porque va a depender mucho del paciente. Yo he tenido pacientes que los he diagnosticado obesos y los pacientes se asustan, toman conciencia y se bajan de peso haciendo una alimentación saludable, ayudándole con algunos fármacos. Y luego el paciente está con una dosis bien bajita de una pastilla y algunos de ellos, incluso los que han tenido menos exceso de peso, no tienen antecedentes familiares de diabetes, a veces hasta se quedan. Tengo pacientes adultas mayores que ahorita están solo con dieta nada más, por ejemplo, ¿no? Pero depende mucho del paciente, ¿no? El manejo de diabetes es muy complejo. Pero más o menos estos son los datos que ustedes deberían tener en consideración.
Ahora, ¿qué pasa en la prediabetes? ¿No? Obviamente diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 van acompañados de estilos de vida saludable, ¿no? Alimentación saludable, actividad física de forma regular, eso ni hablar, ¿no? En el caso de la prediabetes, ¿qué es lo que sucede? Porque la prediabetes es una condición de riesgo para hacer diabetes. Entonces, lo primordial, como no es una enfermedad en sí, lo primordial es el estilo de vida saludable. Entonces, que mi paciente tenga una alimentación adecuada, que tenga una actividad física adecuada, que maneje bien el estrés, que tenga buenas horas adecuadas de sueño. Entonces, todo eso es en el estilo de vida saludable. Sin embargo, ¿puedo utilizar tratamiento farmacológico en algunos casos de prediabetes? Claro que sí. Podría utilizar, por ejemplo, tratamiento farmacológico en pacientes que son jóvenes, menores de 60 años, que tienen un índice de masa corporal de 35 más, o si es una mujer que ha tenido diabetes gestacional, o si el paciente tiene una glucosa en ayunas que es mayor o igual a 110 o una glicosilada mayor o igual a 6%. Todo esto que te he escrito acá es lo que te dice la ADA y que le pone de evidencia para el uso de metformina, porque la metformina es como el medicamento que más se utiliza para el manejo de la prediabetes. ¿Y por qué en estos casos? Porque hubo un estudio que es el de PPP, el estudio de prevención en diabetes, el programa de prevención en diabetes, que comparó estilos de vida con metformina con no hacer nada y se dieron cuenta que la metformina disminuía el riesgo de diabetes en un grupo específico de pacientes, que son estos que cumplen estas condiciones. Por eso es que el ADA te dice, como tengo una evidencia científica, voy a darlo, te lo recomiendo en esto. Sin embargo, ustedes saben que hay que individualizar al paciente. Entonces, por ejemplo, en la vida real, yo también podría darle metformina a un paciente tal vez que tiene alto riesgo cardiovascular y tiene prediabetes, a una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico y que tiene alteraciones en la regla, a una paciente que desea gestar, que tiene dificultad para la gestación. Entonces, ahí entran a tallar otros factores que no los considera el ADA, o la ADA, perdón, porque es la asociación, la ADA, pero que también en la vida real se pueden utilizar. Pero esto de aquí es lo que dice la Asociación Americana de Diabetes. El fármaco de elección sigue siendo la metformina por la evidencia que tienen los estudios, pero obviamente estos nuevos medicamentos, por ejemplo, los agonistas de GLP-1 que hacen bajar de peso, serían interesantes como una opción en prediabetes. De hecho, los prescribimos mucho, no tanto con el tema de prediabetes, pero sí para mejorar el tema del peso, los terminamos utilizando, pero hasta ahora no hay ninguna evidencia que me diga en prediabetes, también puedes utilizar un agonista de GLP-1, ¿no? Sin embargo, como muchos días tienen exceso de peso, los utilizamos. Ok, y para terminar, vamos a hablar el caso de las complicaciones de la diabetes. Entonces, el problema principal de la diabetes es las complicaciones, o son las complicaciones que puede tener esta enfermedad. Entonces, la diabetes va a tener las complicaciones tradicionalmente, ¿no? Las hemos clasificado en dos grupos, ¿no? Complicaciones agudas de la diabetes, que van a descompensar al paciente y lo van a mandar a la emergencia. Entonces, dentro de las complicaciones agudas, vamos a tener a la cetoacidosis diabética, ¿no? Vamos a tener el estado hiperosmolar hiperglicémico, y estas dos van a ser consideradas como las famosas crisis, ¿no? Crisis hiperglicémicas. Estas dos, crisis hiperglicémicas. Pero también, como está en la lámina, en la Villacar, también pueden estar la hipoglicemia, por ejemplo, ¿no? La hipoglicemia también es una complicación aguda de la diabetes, pero es una complicación relacionada al tratamiento. Por ejemplo, pacientes que utilizan insulina o sulfonilureas, que son los únicos fármacos que he mencionado que hacen hipoglicemia, entonces pueden ir con hipoglicemia, es una consecuencia del tratamiento. Pero las otras dos sí van a ser realmente crisis hiperglicémicas, ¿no? Y otro grupo de complicaciones son las complicaciones de tipo crónica. Y las complicaciones crónicas van a depender del tamaño del vaso que afecten. ¿Por qué? Porque de forma crónica la diabetes lo que genera básicamente es una vasculopatía. Daña el endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces, al generar una vasculopatía, entonces las complicaciones crónicas van a afectar el vaso. Entonces, ustedes ven aquí en la vía CAR que tenemos complicaciones microvasculares
que básicamente son complicaciones de vaso pequeño, y tenemos complicaciones macrovasculares que van a ser de vaso grande. Entonces, ¿quiénes van a ser de vaso pequeño? La neuropatía diabética, nervios, la retinopatía diabética, ojo, y la nefropatía diabética, riñón. Esos tres son las complicaciones microvasculares. Y las macrovasculares son la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad coronaria y la enfermedad arterial periférica. Afecta vasos, arterias más grandes, ¿no? Entonces vamos a tener esa diferenciación que se hace entre el tipo de vaso que ha sido afectado, ¿no? Y en el caso de algunas complicaciones que a veces no se enmarcan dentro de las macrovasculares, pueden ser una combinación de ellos o pueden ser que sea una complicación por otro motivo, y entonces digamos, englobar en otro tipo que podríamos llamar como complicaciones misceláneas, o como aquí pone la Villacar, periféricas, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, el pie diabético o la enfermedad periodontal, o vamos a tener los procesos dermatológicos, las dermopatías diabéticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, son complicaciones que o no están relacionadas con la vasculopatía o van a ser una mezcla entre lo micro y lo macrovascular. Es importante señalar que las complicaciones crónicas de la diabetes se están viendo incluso ahora en la actualidad hasta en prediabetes. Entonces, usted tiene pacientes con prediabetes que tienen ya complicaciones, ¿no? Crónicas asociadas a la hiperglicemia, ¿no? Entonces, realmente al final estos van a ser, yo creo que se van a cambiar de nombre las crónicas, serán complicaciones crónicas de la hiperglicemia realmente, porque se pueden ver también en prediabetes, ¿no? Estas complicaciones crónicas sí van a tener, digamos, un tiempo en el cual se podrían presentar. Entonces, por ejemplo, tradicionalmente se dice, ¿no? En el paciente con diabetes tipo 1, que es un paciente que evolucionó más rápido, entonces las complicaciones van a demorar en aparecer. Entonces se dice, hasta tamizaje de complicaciones a partir de los 5 años de diagnóstico. En el diabético tipo 1 se hace tamizaje de complicaciones a partir de los 5 años de diagnóstico. Pero en el paciente con diabetes tipo 2 se dice, haz tamizaje de complicaciones desde el diagnóstico. Porque así como aquí sí la enfermedad como es más insidiosa, entonces el paciente puede haber estado asintomático y tener ya hiperglicemia de bastante tiempo atrás. Entonces, de hecho, ustedes han visto, ¿no? Pacientes que debutan con pie diabético. No sabían que tenían diabetes y debutan con pie diabético. Pacientes que debutan con enfermedad renal crónica y no sabían que tenían diabetes. Entonces, ya vienen las complicaciones incluso desde el momento del diagnóstico en la diabetes tipo 2. Cada una de estas complicaciones probablemente las van a tocar en cada uno de los segmentos, neuro, oftalmo, nefro, cardio y cardiovascular. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las complicaciones agudas. Que las complicaciones agudas, dicho sea de paso, es lo que más han preguntado. Estos han preguntado más en relación a complicaciones de la diabetes en los distintos exámenes. Y cada día han variado las complicaciones, las preguntas. Casi la mayoría de preguntas en los últimos 2, 3 años han sido todas de complicaciones de diabetes. Por ahí una que otra de tratamiento, casi muy poca de diagnóstico. Pero bueno, ustedes saben que siempre luego a la Condareme le gusta como innovar y luego regresa a temas que ya no había preguntado, así que hay que tener en consideración eso también. Vamos a utilizar esta Villacar para hacer un paralelismo entre lo que es cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? Entonces, aquí es estado hiperosmolar hiperglicémico, por si acaso, hay que corregirlo, por favor. Estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? A ver, desde la fisiopatología podemos encontrar una diferencia, porque en la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, ¿qué es lo que yo tengo? Voy a tener que hay una deficiencia absoluta de insulina. Eso quiere decir, no hay insulina. ¿Qué es lo que pasa al no haber insulina? Al no haber insulina, entonces no se van a frenar algunos procesos metabólicos, catabólicos en el hígado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, el hígado, ¿qué hace? Empieza a hacer lipólisis. Entonces, la deficiencia de insulina hace que el hígado utilice la grasa, la rompa los triglicéridos,
para poder obtener el glicerol, para poder obtener los ácidos grasos, y los ácidos grasos llevarlos a la oxidación, llevarlos luego al ciclo de Krebs y poder obtener energía a través de ellos. Como no se puede utilizar la glucosa, entonces se utilizan los ácidos grasos. ¿Qué es lo que pasa en un punto determinado? Cuando la lipólisis es muy marcada, la lipólisis excede o mejor dicho, la lipólisis, yo voy a tener mucho ácido graso y si ese ácido graso yo lo llevo de forma constante a que se oxide y vaya al ciclo de Krebs, llega un punto en el que el ciclo de Krebs pierde la capacidad para poder procesar tanto ácido graso que viene de la oxidación. Entonces, pierde esa capacidad y entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza de forma paralela, establecerse otro proceso que es la cetogénesis. Entonces, en la cetoacidosis diabética, ¿qué es lo que yo tengo yo? Al no haber insulina, no hay insulina, entonces aumenta la lipólisis y como consecuencia de la lipólisis que es desmedida, aumenta un proceso que se conoce como cetogénesis. ¿Qué cosa es la cetogénesis? Cetogénesis, la formación de cuerpos cetónicos. Entonces se forman los cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son 3 cuerpos cetónicos. Tenemos la acetona, que es volátil, el acetoacetato, y tenemos el beta hidroxibutirato. Entonces tenemos esos hidroxibutirato. Entonces tenemos esos 3, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Estos se van a empezar a acumular en sangre y una vez que se acumulan en sangre, cambian el pH. Y entonces lo que yo voy a tener finalmente es que el acúmulo de estos va a llevar a cetoacidosis. Es una acidosis por cuerpos cetónicos. Por eso se llama cetoacidosis. Así se forma la cetoacidosis. De estos 3, el más importante va a ser el beta-hidroxibutirato, sobre todo porque va a ser también más fácil de dosar ese cuerpo cetónico. La acetona es volátil, el acetoacetato se termina luego convirtiendo a beta-hidroxibutirato, entonces el beta-hidroxibutirato es el que más se va finalmente a medir, ¿no? Este tipo de cetoacidosis es más frecuente en la diabetes tipo 1, claro, porque en la diabetes tipo 1 hay deficiencia absoluta de insulina, pero ojo, hay diabetes tipo 2 que debutan también con cetoacidosis, o sea, la cetoacidosis también se puede presentar en la diabetes tipo 2, eso no lo descarta, pero ciertamente suele ser el paciente como que robot, el pacientito diabético tipo 1, joven, que debuta con la enfermedad o se descompensa de la enfermedad. Pero les vuelvo a repetir, puede presentarse también en diabetes tipo 2. Ahora, la diferencia con el estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? ¿Qué pasa en el estado hiperosmolar hiperglicémico? En el estado hiperosmolar hiperglicémico, lo que yo voy a tener es que sí hay insulina, pero hay una deficiencia relativa de insulina, o sea, hay una resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina lo que va a hacer sobre todo es mellar a nivel de los tejidos periféricos. Entonces, el músculo, el tejido adiposo no van a poder captar la insulina. El hígado todavía va a poder frenar un poco los procesos metabólicos catabólicos porque todavía algo la insulina empieza a actuar, pero en la periferia, en el músculo y en el tejido adiposo no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí no hay lipólisis porque lo está frenando en cierta manera en el hígado, pero lo que pasa aquí es que al no poder captar la glucosa, el músculo y el tejido adiposo, entonces empieza a haber una hiperglicemia marcada. La glucosa empieza a subir de manera exorbitante dentro de la sangre. Y esta hiperglicemia marcada, ¿a qué cosa lleva? A que pues la glucosa se elimina en orina. La glucosa jala agua, es una sustancia osmótica. Entonces el paciente empieza a orinar grandes volúmenes de orina. Entonces vamos a tener un incremento en la diuresis osmótica. Si mi paciente, por X motivo, por ejemplo, es un adulto mayor, está teniendo un proceso infeccioso, un proceso vascular, no puede compensar esa pérdida de agua por la orina con la toma de líquido, entonces el plasma empieza a perder volumen, entonces el plasma se empieza a hacer más viscoso. La viscosidad del plasma se mide por la osmolaridad, entonces el plasma se empieza a hacer hiperosmolar, se vuelve más viscoso.
De ahí sale el estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Es más frecuente en diabetes tipo 2? Claro que sí. Diabetes tipo 1 es raro ver este estado hiperosmolar hiperglicémico. Y sobre todo en adultos mayores. Es muy frecuente en los adultos mayores, porque los adultos mayores a veces no compensan la toma de agua que tienen al perder a través de la diuresis osmótica. Ok. ¿Cómo se haría el diagnóstico en estos pacientes o cómo ustedes lo podrían reconocer? Entonces, la clínica es muy importante. Entonces, en la cetoacidosis diabética, por ejemplo, ¿qué es lo que más me va a marcar a mí en este paciente? Van a tener que el paciente va a llegar con síntomas gastrointestinales. Entonces, por ejemplo, puedo tener vómitos, puedo tener náuseas, incluso a estos vómitos y náuseas yo le puedo agregar el dolor abdominal, ¿no? Son síntomas gastrointestinales. Juntamente con eso, yo puedo encontrar que el paciente va a tener una respiración característica, que es una respiración rápida, profunda para barrer el CO2, que es la respiración de Kussmaul. Esta respiración de Kussmaul es una respiración que, ojo, se ve en todas las acidosis metabólicas como una compensación para poder barrer el CO2. Ojo, la respiración de Kussmaul no es exclusiva de diabetes. ¿Ha habido alguna pregunta por ahí en algún caso clínico alguna vez que había respiración de Kussmaul de otra causa y todos marcaron cetoacidosis diabética y ni siquiera tenía antecedente de tener glucosa alta, ni siquiera te hablaban el valor de la glucosa, no te hablaban de cetonas en el examen de orina? Entonces no marquen cetoacidosis diabética así de golpe por ver Kussmaul, porque Kussmaul es una respiración que es un mecanismo compensatorio ante cualquier acidosis metabólica, no solamente la cetoacidosis diabética. Lo otro que podemos ver también es el famoso aliento cetónico, lo otro que también se puede ver en estos pacientes, el aliento cetónico, ¿no? Y ciertamente, claro, los pacientes también pueden tener deshidratación y trastorno del sensorio, es cierto, pero sobre todo estos que le he marcado son los más importantes en la cetoacidosis diabética. Por otro lado, en el estado hiperosmolar y hiperglicémico, ¿qué va a priorizar? Aquí sí va a priorizar la deshidratación, que la deshidratación puede llegar al shock incluso, y el estado neurológico alterado. Va a haber trastorno del estado de conciencia. Aquí sí es muy importante estos datos. Mientras más alta sea la osmolaridad, mayor la alteración del sensorio, mayor la alteración del estado de conciencia. Eso no quiere decir que, como les decía, la cetoacidosis no pueda tener deshidratación y trastorno del sensorio. Sí los tiene, pero el que lo tiene de manera más marcada es este. Entonces, porque la hiperosmolaridad es lineal a estas manifestaciones clínicas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Porque estos datos te pueden a ti como que ayudar a reconocer el caso clínico, pero realmente el diagnóstico se hace a través del laboratorio. Entonces, en el laboratorio yo voy a tener parámetros que me van a permitir a mí hacer el diagnóstico de estas crisis, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el punto de corte para yo poder hacer un diagnóstico de cetoacidosis? Entonces, anteriormente, ¿no? Anteriormente se ponía el punto de corte de más de 250. Sin embargo, ahora en la última guía que sacó la Asociación Americana de Diabetes, este punto de corte ha disminuido. Entonces, ahorita hagamos una corrección aquí, hacemos que el punto de corte es mayor de 200. Incluso la guía de la Asociación Americana de Diabetes te dice, podría ser también que sea menos de 200, porque se han visto casos de cetoacidosis euglicémica. Podría ser menos de 200, pero siempre y cuando el paciente tenga el antecedente de diabetes y tú sospeches de alguna otra condición en la cual podría haber este riesgo de hacer cetoacidosis con glucosa normal y que cumpla los otros criterios laboratoriales, ¿no? Que son las cetonas y el acidosis metabólica. Entonces, este paciente va a tener, obviamente, acidosis metabólica, ¿no? Porque es una acidosis metabólica la cetoacidosis. Va a tener cetonas, porque claro, es una acidosis metabólica por cetonas, ¿no? Estas cetonas yo las puedo medir por la orina, donde es una forma imprecisa, pero que se puede utilizar en nuestro medio.
Pero también puedo medirlo en plasma. Y lo que medimos es el beta-hidroxibutirato, ¿no? El beta-hidroxibutirato es lo que yo voy a poder medir en estos casos para poder hacer el diagnóstico de cetoacidosis, ¿no? Si lo miden en plasma, usualmente el punto de corte que ponen es mayor de 3 milimoles por litro, ¿no? Mayor igual de 3 milimoles por litro. El beta-hidroxibutirato. Ok. Ah, ¿cómo yo podría ver el tema de la acidosis metabólica? ¿No? ¿Cómo podría corroborar? Lo corroboro a través, viendo mi AGA, ¿no? Entonces yo hago un AGA en este paciente y tengo pH, que es menor de 7.3, y el bicarbonato, que suele ser menor de 18. Entonces, estos dos datos son importantes para poder hacer el diagnóstico de la acidosis metabólica. Ahora, se sabe que la acidosis metabólica por cetoacidosis diabética es una acidosis con anion gap elevado, ¿ya? Sin embargo, en la última guía del ADA te dicen, ya no es importante el criterio del anion gap, entonces ya lo sacan. ¿Por qué? Porque dicen que el paciente puede tener asociado otras alteraciones del equilibrio ácido-base, etcétera, y demás, y que modifican el anion gap, entonces, bueno. Entonces, ahorita el diagnóstico de diabetes, voy a volver a repetir, de cetoacidosis diabética sería el siguiente. Glucosa más de 200, se ha bajado el punto de corte. Acidosis metabólica a secas, ya no decimos con anion gap elevado, a pesar que sí es una acidosis metabólica con anion gap elevado, que se da por pH menos de 7.3 o bicarbonato y bicarbonato menos de 18. Y la corroboración de cetonas, que pueden ser en orina por tira reactiva, que usualmente me olvidé, ¿verdad?, de decirles, en orinas sería 2 cruces a más, ¿no? 2 cruces a más. O en plasma, dosaje de beta-hidroxibutirato mayor o igual a 3 milimoles por litro. Entonces, ahora se hace el diagnóstico de cetoacidosis diabética, sí. Esos son los nuevos criterios de cetoacidosis diabética. En el caso del estado hiperosmolar, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener que la glucosa va a estar mucho más alta. Aquí sí se sigue respetando el punto de corte. Más de 600 miligramos por decilitro de glucosa tiene que tener el paciente, ¿ya? Tiene que tener el paciente. La acidosis metabólica, aquí el paciente, realmente, miren, el paciente con un estado hiperosmolar hiperglicémico podría tener acidosis metabólica, pero esta acidosis metabólica no es una acidosis significativa como la que puede haber en un paciente con cetoacidosis. Es más, se va a ver sobre todo cuando hay una deshidratación marcada, sobre todo en esos casos donde habría más una acidosis láctica. ¿Y cuál es la diferencia? Que no hay cetonas. Entonces, estos pacientes no tienen cetonas, ¿no? Ahora, yo lo que les sugiero para que no se confundan luego en los exámenes, ustedes pónganle tradicionalmente aquí que en el estado de hiperosmolalidad hiperglicémico no hay acidosis metabólica, para que no se confundan. Aunque sí podría haber, como les digo, pero no es significativa. Pero usualmente en el estado de hiperosmolar hiperglicémico no hay acidosis metabólica, no hay cetonas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Lo que yo voy a encontrar es la osmolaridad elevada. Entonces, la osmolaridad elevada, tradicionalmente se decía, ¿no? Mayor de 320 milimoles por litro de osmolaridad, ¿no? ¿Qué te dice la última guía del ADA? La última guía del ADA te dice, si tú vas a calcular tu osmolaridad, que nosotros calculamos la osmolaridad, el sodio por 2, más la glucosa entre 18, porque nuestra glucosa está en miligramos por decilitro, no en milimoles. Si tú calculas de esta manera, el ADA te dice, bájale el punto de corte, que sea más de 300 ahora, la osmolaridad. Pero si tú calculas la osmolaridad como tal, total, en el plasma, o la mides de forma total, sí sigue considerando más de 320. Porque la osmolaridad total, la que mide el laboratorio, le incluye la medición del sodio, la medición de la glucosa y la medición de la urea. Nosotros no medimos osmolaridad en plasma en los laboratorios. Son pocos los laboratorios que tienen. Entonces, ¿qué medimos más nosotros? Esto, sodio y glucosa. Entonces, y esto sale en un AGA, porque la urea tendría que yo sacarle una muestra y que vaya bioquímica, ¿no? Pero esto de acá sale en el AGA. Entonces, yo con el AGA podría calcular rápido. Entonces, de manera sencilla y simbólica, yo diría, ¿no?, que haría caso a esta nueva definición que da el ADA, que te dice que si utilizas la fórmula de sodio por 2 más glucosa entre 18 sería mayor de 300. Le baja el punto de corte cuando utilizas esa fórmula para la osmolaridad, el estado hiperosmolar hiperglicémico.
Muy bien. Entonces, esas serían como que las variaciones que han habido ahora en cuanto a la guía, la última guía de la Asociación Americana de Diabetes en lo que es crisis hiperglicémicas.